Bueno, hoy vamos a airear un poco el ambiente. Vamos a salir del esquema ese que tenemos trazado de la política, de la pobreza, del problema de la marginación social, del problema, en fin, de todos los problemas que tratamos a diario en todo el continente y sobre todo en nuestros países amados, queridos, donde nos une tanto sentimiento. Y le vamos a dar un toque de nostalgia, porque en el toque de la nostalgia hay una enseñanza. Y entonces, como por las prisas que hay en estos tiempos, la gente no se detiene a rememorar la parte de la historia que fue positiva en uno. Nosotros tenemos grandes acontecimientos populares en la cultura, en el acercamiento de los conocimientos, de la costumbre de nuestros países, de las comidas, de la vida cotidiana del pueblo, de todos esos sentimientos que no están al alcance de lo cotidiano y que hoy pues no producen beneficio, entonces nadie los habla. Y nosotros tenemos el recuerdo de la época de oro, lo que le llamamos la época de oro de nuestros valores de la identidad. Porque la identidad tiene un valor extraordinario. Nada más que, como no tabula, no cotiza en el mercado, pues muy poca gente habla de la cultura, habla de la identidad nacional, habla de la tradición, o sea, habla de las cosas tan sagradas. Y nosotros tenemos, digo nosotros porque todo el continente latinoamericano nació sin personalidad, o sea, nacimos nosotros a la libertad, a la independencia, sin identidades. Teníamos las identidades ancestrales de nuestros hermanos primitivos, de nuestros originarios, pero eso se trató de tapar, o sea, se trató de tapar o de descalificar de todas maneras, de que todo lo que hablara de culturas tradicionales, de resaltar el valor de la cultura indígena, de las grandes realizaciones que ellos tenían, pues eso fue negativo, fue tapado, olvidado. Pero vamos a tomar una época donde uno fue protagonista, porque no hay mejor cosa que hablar de lo que uno vivió. A pesar de que a algunos les puede producir un poco chocante porque está hablando de él. Nada de eso. Nosotros consideramos la época de oro, para nuestra manera de analizar las cosas, desde el 1945 a 1965, que fue la época donde yo tuve la oportunidad de conocer varios países. O sea, conocía el mío, mi original Argentina, y la muestra floreciente de la cultura en ese tiempo, del 45 al 55, fueron 10 años gloriosos en la cultura popular, y se manifestaba en la presencia de la radio, que era la única comunicación a distancia, y el cine. El cine argentino pasó a ser un cine de primera magnitud en todo el continente, desde Tierra del Fuego, incluso el Caribe, hasta México. Las películas argentinas se producían en aquel tiempo, 40 películas anuales, 40, 45 películas, y figuras importantísimas de la cinematografía argentina eran conocidas en México, en Colombia, en Venezuela: Sandrini, Hugo del Carril, Tita Merelo, Libertad Lamarque, galanes, Carlos Thompson, Carlos Core, Roberto Escalada, López Lagar, un español que estaba en Argentina. Y había películas por todo el continente, películas argentinas, y estaban las costumbres argentinas. Pero vino el golpe revolucionario contra el gobierno de Perón, vino la Revolución Libertadora y desapareció toda esa industria. Nosotros teníamos los mercados de Latinoamérica
Y desapareció esa industria, desaparecieron las fuentes de trabajo, en fin, desapareció la Argentina de estar en el continente. Y muy hábilmente los mexicanos, que tenían ya una industria en marcha y estaban atravesando también su época de oro, con los Cantinflas, con los Medel, con los Pardavé, con los grandes figuras, María Félix, Arturo de Córdoba, en fin, grandes figuras, coparon de inmediato los grandes charros, Jorge Negrete, Pedro Infante, y tomaron ese mercado que abandonó la Argentina. Lo tomaron los mexicanos con mucho más ímpetu, incluso compraron cines, compraron cinematografía, salas de exhibición en todo el continente. Películas mexicanas, compró salas de exhibición en todo el continente y tomaron ese mercado extraordinario y llegó no solo la película mexicana, sino llegó su cultura, sus costumbres, sus modismos, sus cantos, sus personajes, sus canciones, y apareció la literatura y apareció la muestra de la identidad de México. Y entonces se unió con la mentalidad que ya existía de lo nuestro y atravesó todo el continente, porque era épocas gloriosas. Por ejemplo, Perú. Yo atravesé por Perú, estuve un tiempo viviendo en Perú y abrevé de todo el conocimiento de la música peruana, esa música maravillosa. O sea, tuve contacto con los grandes artistas de esos tiempos. Chabuca Granda, por decirte algo, María de Jesús Vázquez, Edith Bar, Guaraguara, Polo Campo, el autor de Limeña, Antonio Cabaniaro, el autor de Historia de mi vida, en fin, el dúo, el conjunto, los Morochucos, algo realmente importante de la música peruana, esa música tan dulce, tan hermosa. Y lo mismo en Colombia. Yo en Colombia también disfruté de esos bambucos extraordinarios, esa música tan sentida, tan intensa. Y por eso uno tenía conocimiento y participaba y vivía esos instantes que con el tiempo se irían perdiendo, porque lamentablemente nosotros, con el avance del hipotético progreso, hemos abierto las puertas y se nos han llenado de músicas extrañas. O sea, la música que hoy la juventud canta no tiene nada que ver con nuestros orígenes, ni sobre todo con nuestra historia, y mucho menos con nuestra evolución cultural en todos los órdenes. O sea, hemos sido penetrados y hemos sido desplazados de la verdadera fuente de la identidad nacional. Entonces, todos esos recuerdos tan hermosos que uno tuvo la oportunidad de no solamente de sentirlos y de recibir las emociones que producían, sino de participar incluso entre ellos, algunas veces haciendo algunas canciones, algunas veces participando en alguna telenovela o en alguna película, aunque sea de extra, en fin. Pero el habitué de desfilar por los canales de televisión, por los sets de televisión y por los sets del cine, ya sea en Argentina Sonofil, Melco o Estudio San Miguel en Argentina, o Churubusco o otros estudios que había en México, pues tuvimos la fortuna de transitar. Y era muy común para nosotros habernos encontrado, por ejemplo, en el recuerdo. Yo tengo caminando por la calle Corrientes de Buenos Aires esas noches inolvidables donde veía uno venir a Ángel Magaña caminando, o si no un Carlos Thompson, que eran galanes de moda en ese tiempo, pararse uno a conversar con Tito Luciardo, aquel compañero de Gardel, que hizo varias películas con él, y interactuar con ellos, visitar o conocerlos, sentarse a tomar un café con Tita Merelo, en fin, que uno tenía conocidas en la prensa. Me acuerdo que existía la revista Radiolandia en la Argentina. Yo era amigo de uno de los periodistas estrellas de ahí, por lo tanto conocí una cantidad de artistas famosos en la Argentina, que compartí con ellos mesas de café y charlas prolongadas por largo tiempo. Y lo mismo me pasó en México. Conocí muchos actores, actrices, conocí a México
México tiene para mí encantos maravillosos del recuerdo, porque al ser amigo de algunos actores y a ser amigo de algunos grandes protagonistas de la época, de concurrir a la ANDA era la Asociación Nacional de Actores, el gran sindicato fundado por Jorge Negrete, y ahí se reunían toda la playa desde los más famosos, ahí estaba las grandes figuras de entonces, o sea, ahí veía. Y después yo fui amigo de un gran bohemio, un hombre rico de México, pero el gran bohemio que era Elías Rodríguez, el pintor de las estrellas, buen pintor, un amigo extraordinario, que era amado y respetado por todo el ambiente de la colonia artística, y tenía diariamente 4 o 5 invitaciones a fiesta, porque México, cuando yo conocí México era una fiesta. A pesar de la enorme pobreza que había en los marginales, en las zonas marginales de la provincia mexicana, en la Ciudad de México se vivía en un fulgor, y yo participé en esos entonces. Y con Elías Rodríguez nosotros visitábamos 1 o 2 casas de artistas importantes que festejaban cumpleaños o éxitos de películas, y entonces ahí tuve oportunidad de conocer pues grandes figuras de primera línea y compartir con ellos, porque yo también pintaba retratos, entonces Elías Rodríguez me pintaba a mí como el gran pintorazo, decían, y acá el pintorazo, a ver el que... Y yo conseguí muchos trabajos, hice muchos retratos a figuras importantes de México. Es decir, quiero rescatar esos tiempos porque eran tiempos gloriosos, de paz, eran tiempos de armonía, de disfrutar las comidas. Por ejemplo, yo recuerdo Lima era un paraíso. Había un restaurante clásico, típico, que se llamaba la Casa de Rosita, el restaurante de Rosita, que era una señora mayor ya que tenía un restaurante típico con comida peruana de primera línea, donde concurría lo más graneado. O compartir una cena con Chabuca Granda y Ciro Alegría en el restaurante de los hermanos Gamarra, en la avenida de Arequipa. En fin, tenía amigos por todas partes, o sea, uno tuvo la facilidad de ser amiguero. Y entonces ahí iba rescatando el conocimiento y la sabiduría de esos pueblos, el sentimiento, porque si querés conocer un pueblo tenés que escuchar su música y leer sus poetas, y conocer sus poetas, todos locos lindos, espíritus especiales que han llegado a la vida para darle color y contenido a la vida. Entonces nosotros, que hemos tenido la fortuna de convivir con toda esa gama extraordinaria, cómicos, por ejemplo, como Cabrillazo, siendo amigo continuado, reuniones interminables con directores de cine, anécdotas de directores de cine. Por ejemplo, había un director, uno de los directores de ese entonces, muy famoso, creo que se llamaba Alberto Zacarías. Era el que hacía las películas más importantes de México, o sea, el descubridor de las grandes estrellas. Y, por ejemplo, era el director de muchas películas que hizo Pedro Infante. Y tenía una costumbre, Zacarías, director de cine y productor, en fin, una empresa importantísima. No le daba la mano a nadie. No había forma de que tal es así que Pedro Infante, que era muy bromista, que era un hombre, dice que se escupía las manos y decía, si no me das la mano ahora, yo no filmo más. Y así, cosas así. Bueno, yo conocí a esa gente. Incluso en un emocionado encuentro, a mí me presentaron como un productor latinoamericano con él, porque había posibilidad de hacer una película con un gran amigo que después fue muy famoso en México. Y en la emoción me dio la mano a mí. Y todo el mundo se quedó asombrado porque después yo no sabía que esa era su manía.
Y cuando salimos los amigos que íbamos juntos, que iban conmigo, me dijo, pero ¿cómo hiciste? No le da la mano a nadie. Alberto Zacarías, no le da... ¿Cómo hiciste? Bueno, y anécdotas así son interminables. Por ejemplo, concurrir al estudio Churubusco y encontrarme con Pulido, con Resorte, con... En fin, figuras de toda índole, sería interminable. Y directores, muchos directores amigos míos fueron... con tertulio. Por ejemplo, yo fui muy amigo de Juan Orol, uno de los clásicos directores del cine mexicano. Juan Orol, pueden buscarlo ustedes, descubridor de estrellas. Iba a Cuba y traía muchachas muy bonitas y hacía películas tipo Armando Bo en la Argentina, así películas ficheras y demás. Y después uno de mis grandes amigos, soportador de luchas y de búsquedas, fue el Güero Castro, el autor que hizo una serie de películas de última generación, Las Ficheras. Toda la serie de películas de Las Ficheras fue hecha por el Güero Castro, que fue mi hermano, o sea, mi amigo, pero también fui hermano y amigo de Capulina, que es un gran cómico, o de Viruta, otro cómico. Lo vi nacer a Héctor Suárez, lo vi nacer a la fama, uno de los grandes actores mexicanos, gran compañero, gran amigo. O sea, y entonces el recuerdo, todo ese, es necesario a veces no perderlo de vista y de vez en cuando hacerlo reverdecer, porque fue la base de sustento de nuestra cultura, de nuestro acercamiento, de nuestros conocimientos, de nuestras costumbres, nuestra música, nuestras comidas. Las comidas de México son extraordinarias, las comidas peruanas, pues el restaurante de Rosita Ríos era inolvidable, o sea, lugarcitos pequeños que uno entraba a comer. Cuando andaba uno buscando horizontes, a veces andaba contando los centavos. Si entraba a un lugar por 2 pesos en México, se comía sabrosísimo en unos zaguanes ahí cerca de Televicentro. ¿Cuántas horas habré pasado ahí conversando con tantos famosos y otros que buscaban las posibles oportunidades? O sea, Ernesto Alonso, el señor telenovela, dueño del Cuy, un restaurante muy famoso en la zona rosa, que se hizo muy amigo de mío y de la compañera que tenía en esos tiempos, y pues compartimos la presencia de todas las figuras más importantes en su restaurante o en Televisa, en Televicentro. Es decir, los recuerdos estos traen aparejado, además de la satisfacción personal de haber conocido a tanta gente importante y que eran seres humanos como uno, ¿no? Claro, uno los veía como estrellas. Por ejemplo, un Arturo de Córdoba era un hombre común, que yo me lo crucé varias veces en la ANDA, en México, y como ese, te digo, otros actores que en este momento no se me acuerdo, porque es tanta gente que he conocido. Entonces hoy quería traer este recuerdo, porque esa es la base cultural nuestra. O sea, son las raíces auténticas de la nueva generación de gente que ha traído y ha dejado una señal en su paso por la vida, que nos ha llenado de ternura, que nos ha llenado de alegría, de satisfacciones, que nos ha hecho más fácil la lucha, que nos ha permitido conocer la identidad de sus pueblos, la identidad de sus costumbres. Por ejemplo, gente del cine argentino que yo conocí, tantas figuras que ahora en este momento sería interminable, incluso son hasta desconocidos para mucha gente, y que uno tuvo la suerte de estar horas con ellos charlando y tratando de hacer incluso giras teatrales y armando compañías en la Suma de los Cafés, en ese Buenos Aires mágico. Pero también era mágico México, por ejemplo, esas reuniones interminables que hacíamos con Juan Orol ahí en la calle
bueno, no me acuerdo ahora en el periodo, o sea, era una cita obligada a encontrarse todos los días, y ahí desfilaban figuras de todo índole, tanto mujeres como hombres. Entonces, todos esos recuerdos tan sagrados, porque son sagrados porque forman parte no solo del sentimiento, sino de las épocas que uno atravesó por la vida en la búsqueda de la esperanza, en la búsqueda de la realización, en la necesidad del aprendizaje, de conocer distinta gente, distintos libros que se leían, autores que uno conocía, cantidad de periodistas. Yo conocí periodistas de fuste, de mucha importancia, tanto en lo político, en lo artístico. Por ejemplo, yo tenía muchos amigos en las redacciones del diario El Universal y del diario de los Sofar, el diario Novedades. Sí, y ahí me publicaban algunas cosas que a veces yo escribía sobre Perón y sobre el peronismo. O sea, todas son andanzas que lo llenan a uno de recuerdos y que hacen renacer aquellas luchas, aquellas vías. Y claro, siempre uno perseguido políticamente porque era peronista y entre todos siempre surgía la ideología política. ¿Por qué andas acá? ¿Qué estás haciendo? Tú que tienes capacidades, ¿por qué andas y qué vives acá? ¿Por qué? Y ahí entonces nacía el relato de la realidad de uno, la lucha y las búsquedas. Y entonces, pero yo tengo un amigo periodista, yo soy amigo del dueño de la revista Mañana, o soy el dueño de la revista Hoy, y si querés yo le llamo y le hablo. ¿Y cuántas veces publiqué artículos en esas revistas por esas conexiones que hice yo? Es decir, siempre salía el ideal, aunque aparentemente no tenía nada que ver. Por eso hoy quiero, más que recordarlos, es un homenaje que hago al recuerdo y a la base cultural de nuestros amados pueblos, porque eso que yo transité por todos lados, ya sea por Venezuela, porque en Venezuela había grandes valores también de la música, los hermanos Torrealba, Alfredo Sadel, en fin, gente que uno conoció y que sería interminable recordarlos a todos, sobre todo en un momento así de 15 o 20 minutos. Pero uno tuvo la fortuna de abrevar en todas esas inteligencias, en todos esos valores extraordinarios, virtuosos en su quehacer, cada quien en lo que hacía, grandes actores. Por eso dignamente se le llamó la época de oro de la cultura, de las raíces culturales de nuestros pueblos, que se ha ido lamentablemente perdiendo y los cuales con la pérdida se ha llevado nuestras identidades. Hoy ya queda muy escasamente la identidad nuestra y esos valores tan extraordinarios que fueron gloria de su tiempo y que fueron una imagen permanente que ha quedado grabada en quienes tuvimos la fortuna de compartir. Por eso hoy quería traerles estas cosas, estos seres nuevos, estos recuerdos increíbles, que sería sentarse a hacer una lista de figuras que uno tuvo la fortuna de conocer, de conversar con ellos, de saber de sus tristezas, de saber de sus agonías, de sus luchas, de sus miserias. O sea, todo el mundo tenemos en nuestro interior el resentimiento y alguna lucha enconada. O sea, duda, por ejemplo, yo conocí a Juan Arbizu, uno de los grandes cantantes mexicanos, que por una diferencia con Pedro Vargas y otros artistas, el dueño de Televicentro, don Azcárraga, tuvo que refugiarse en Argentina y estuvo 10 años en Argentina viviendo. Juan Arbizu, una de las voces más hermosas de México. En fin, uno conoció todos detalles increíbles y momentos sublimes y momentos de nostalgia, porque cuántas anécdotas, cuántos recuerdos, cuántas cosas íntimas contaron, cuántos amores, cuántas luchas y cuántas necesidades se manifestaban. Era la cultura en plenitud, en muestra de la búsqueda de los nuevos horizontes, las posibilidades de hacer una gira, un nuevo mercado para hacer una gira. En fin, es interminable. Por ejemplo, los viajes que tuve la fortuna de realizar con la caravana Corona, donde un señor empresario
mexicano juntaba a las primeras figuras de México y las llevaba a una gira por todo México. Entonces, todas esas cosas que uno vivió y que formaban parte increíblemente de nuestras identidades y de nuestra cultura. Por eso, vaya en el recuerdo, porque casi todos se han ido, todos están allá en el otro lado de la barda, pero no han dejado de permanecer en el recuerdo y el sentimiento de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Así que vaya por ellos este enorme homenaje y compartirlo con ustedes para que llegue a la vida de ustedes el recuerdo de cosas divinamente sagradas de nuestras identidades. Mañana, por supuesto, volveremos a lo mismo o a otro tema. Les mando un gran abrazo.